Señores, mucha bendición una vez más para todos. Seguimos compartiendo la serie de los estudios vinculantes al matrimonio y el divorcio. A propósito de que la iglesia del Señor no escapa de estos problemas que son muy graves. Como alguien dijo, que lo más alto índice de problemas en el matrimonio con relación a los divorcios lo tenemos en América Latina. El problema de adulterio, en la que muchos ministros del Señor no escapan y viven cayendo. Entonces esto me ha traído como resultado investigar el tema y traerle luz a ustedes. Yo dije que para hablar del matrimonio y el divorcio ciertamente hay que analizar varios principios. Hay que analizar las causas, hay que irse al origen, a la consecuencia. Y hay que analizar la sentencia del creador, del juez que emitió la sentencia en contra de la primera pareja que él creó, que fue Adán y Eva. Yo anteriormente le hablaba de otro tema, porque es una serie de temas que estoy desarrollando, y hablaba del principio de la alma gemela y la predestinación. También le hablaba de otros aspectos sobre el divorcio, el matrimonio que Dios aprueba, y hablaba también de que ciertamente hay un principio de que apunta de que el matrimonio tiene una irrevocabilidad, y eso está ubicado en uno de los textos que dijo el Señor, por lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando los fariseos en un momento le preguntaron, tentando, dice la Biblia que fue para tentar a Jesús, ellos le preguntaron que si era lícito al hombre dar carta de divorcio en algún momento, y Jesús le respondió esto de manera extraordinaria y le dijo que al principio Dios lo había hecho varón y hembra, y que solamente había una causa. Dice aquí en Mateo 19:3 dice al 11, dice que los fariseos vinieron los fariseos tentando, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer, y luego serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó la carta de divorcio y repudiarle? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Escuchen esto, señores. Al principio no fue así. No existía el principio de dar carta de divorcio a la mujer. Esto vino por causa del pecado del hombre, por la dureza del corazón del hombre de no perdonar. Dijo el Señor Jesucristo: al principio, ese no fue el diseño que mi Padre hizo al principio. Moisés os permitió dar carta de divorcio y repudiarla por la dureza de vuestro corazón. Entonces dice: y yo os digo que cualquiera que repudie, o sea, dar carta de divorcio a su mujer, salvo que no sea por causa de fornicación y adulterio, y se casa con otra, adultera. O sea que hay una condición que se da cuando tú te separas o te divorcias, la carta de divorcio a tu esposo o esposo. Dice que si tú te casas con otro, dice que tú adulteras. A menos que no sea, dice aquí, por causa de fornicación. Dice que adultera, y que se casa con una repudiada, adultera también. O sea que hay un triángulo que se da en esto, señores. Y escuchen lo que dijeron los discípulos con relación a esto, en cuanto a la condición del hombre con su pareja, la relación matrimonial. Dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre, pues con su mujer no conviene ni siquiera casarse. Escuchen la respuesta que Jesús le da, y le dice: entonces le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Gloria a Dios. Si así es la condición del hombre con su mujer, dijeron los discípulos al Señor, no conviene casarse. Señores, quiero recalcar que aún aquellos que se casan bajo los principios de Dios, y que ciertamente fueron guiados por Dios para casarse, para unir su vida en santo matrimonio con la aprobación del cielo y en el acuerdo de ambos, aún teniendo la aprobación del cielo y bajo el acuerdo de ambos,
van a tener problemas, señores. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Entonces, para ello yo quiero analizar hoy a la próxima. Hice una introducción solamente para referirme al tema anterior. Y el que vamos a analizar hoy se llama el principio de la culpabilidad en el matrimonio. Puesto que son tantas las justificaciones que muchas veces se dan entre la pareja. A veces tú observas que cuando una persona, que un consejero matrimonial se sienta con una pareja, cada quien emite su posición. El consejero muchas veces lo que hace es que lo desarma a ambos, perdón. Y cuando lo desarma a ambos, pues comienza a emitir un análisis, hace un análisis y una valoración de los hechos y de la investigación. Y en base a eso va orientándolo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esto que la Sagrada Escritura plantea de que nosotros tenemos la capacidad de aconsejar, de emitir juicio de valor cuando hemos alcanzado la madurez para este tipo de cosas. Y ciertamente hay lo que son los consejeros matrimoniales, pero deben tener una capacidad de análisis conforme a lo que está escrito, conforme a la ley de Dios, para que puedan ellos aconsejar con propiedad e instruir y restaurar el matrimonio. De lo contrario, si no tienen esa capacidad, pues yo creo que el trabajo que ellos hagan será muy flaco. Deben tener la guianza de Dios, tener los conocimientos de las habilidades de la destreza y los conocimientos de las leyes, específicamente de lo que Dios dice en su palabra con relación a esto del matrimonio, que es algo, una institución sagrada establecida por Dios al principio. Cuando Él llamó a Adán y Eva, Él fue el que los instituyó, construyó a Eva dentro de Él, como dicen algunos analistas. Y no fue Adán que escogió esposa, sino que Dios le entregó esposa a Adán. Entonces, vamos sin más preámbulo en el nombre de Jesús a dar lectura aquí al texto base que utilizaremos para disertar el estudio de hoy, que se llama el principio de la culpabilidad en el matrimonio. El principio de la culpabilidad en el matrimonio. Y ese día en que yo recibí una palabra, cuando tuve la oportunidad de casarme, mi esposa en principio, y el Padre nos dio una palabra a nosotros, que se la quiero transmitir a ustedes hoy. El Padre me dijo: yo no quiero acusaciones ni reclamaciones entre ustedes, a ustedes yo no voy a bendecir. Recuerden que la bendición ni procede de usted ni procede de usted, sino que yo soy quien lo va a bendecir en grande. No reclamación ni acusación. Vamos a ver dónde se produce este escenario de la reclamación y de la acusación. Esto está ubicado en Génesis, señor. En Génesis capítulo 3, versículos 9 al 12 dice: Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Dios le pregunta: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por esposa, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Gloria a Dios. Palabra de Yahweh. Este texto que terminamos de dar lectura, señores, refleja, da una ilustración de una conversación entre tres: el padre y los dos hijos. El padre ciertamente le había dado una orden directa a Adán de que debía ser el guardián del jardín del Edén, que debía guardar su familia, su matrimonio. Y Adán, de una manera u otra, se descuida y a la serpiente, Satanás, logra calar los sentimientos y las emociones de Eva y logra convencerla de que ciertamente el comer de aquella fruta, que era algo que el Señor dijo que no comieran, no le iba a traer ninguna consecuencia. Satanás hizo el trabajo de inducirla, de convencerla de que ciertamente ya, si ella comía, no iba a tener ninguna consecuencia y iba a recibir ninguna muerte. Y dice ella: no será el día que ustedes coman de aquel árbol, ustedes serán como dioses, ustedes no morirán. Eso siempre es lo que hace Satanás. Y en el matrimonio, en cierta forma, no escapan. El matrimonio no escapa de los dardos, de las manipulaciones, de las insinuaciones, de las sugerencias de Satanás para derribar la institución del matrimonio. Eso fue lo que Satanás hizo. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que Eva vio
Dice, vio que la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Yo quiero que te agarren esa palabra codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Señores, aquí vemos la codicia, el pecado de la codicia. Yo digo que la codicia es uno de los pecados capitales que se pone en evidencia desde el Génesis, el cual Dios había dado orden que no podían ponerle la mano a aquellos, cual dijo que no podían, puesto que el día que él comiera ciertamente morirían y vendrían a ser personas mortales. Entonces, la codicia. En Éxodo 20, Dios dijo muy claro a sus hijos, no codiciarás. Yo creo que el 10º mandamiento dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su asno, ni su viña, ni su casa, nada de lo que tenga tu prójimo tú debes codiciarlo. Aquí vemos que ciertamente el pecado de la codicia fue lo que dio al traste la violación a ese 10º mandamiento, a ese mandamiento que es uno de los pecados capitales, fue lo que trajo al traste la interrupción de lo que es la voluntad de Dios con relación al hombre. La codicia, señores. Uno de los pecados que lleva mayormente al hombre a la lona es la codicia. Está presente porque tiene varias dimensiones. Aquí no solamente se puede codiciar los bienes, sino también la mujer, se puede codiciar la casa, se puede codiciar el auto, se puede codiciar incluso los dones. Señores, he escuchado que incluso los talentos en la iglesia, algunos hermanos lo codician. El que una persona tenga cualidades y virtudes extraordinarias más que el otro, aún eso lo codician. Entonces es un pecado que ciertamente el hombre lo lleva dormido y que si no mantiene su intimidad con Dios puede en cualquier momento despertar en ello eso de la codicia y la envidia y tantos sentimientos negativos que de ahí se desprenden. Entonces es necesario que el Hijo de Dios o la hija de Dios viva en una santidad plena buscando su presencia para que no pueda ser arrastrado por los deseos pecaminosos que se manifiestan a través de los sentimientos que brotan de nuestras carnes, de nuestros deseos y de una mentalidad caída. Es una guerra permanente. Entonces, cuando hablamos del principio, señores, de la culpabilidad, tendríamos que analizar. Los principios son enunciados normativos. Un principio es un enunciado normativo que nos traza las normas de conducta y nos orienta para nosotros hacer las cosas bien hechas. Son las ideas básicas que de alguna manera se asumen como correctas y que en prima fase no son demostrables, ya que, como dice la expresión, son el principio de la teoría, ¿verdad? Mientras que la ley per se es otra cosa. Como les dije, que la ley que el Señor estableció dice no codiciará. Esa era una ley. Esa es viviéndose en la columna vertebral, por lo cual ellos no debían traspasar esos límites. ¿Entiendes? Esa era la ley. Ahora, ellos violentaron un principio. Y el principio era que debían permanecer fiel a la posición, a la palabra que Dios le había anunciado, y ellos no podían codiciar. Vemos que la teoría son conjuntos de reglas. La Biblia está llena de teorías, también de leyes. Aquí estamos hablando del matrimonio específicamente. Una ley es una regla o una norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo a la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Aquí el Señor le había dicho, miren, no pueden codiciar, no pueden comer de aquel árbol. Ellos violentaron esos límites, se dejaron inducir por Satanás y violentaron los límites, violaron la ley de Dios. Entonces, la teoría, como lo dije, esos conjuntos de reglas, principios y conocimientos acerca de un mandato, aquí en el caso de una doctrina, y de esta actividad que ciertamente ellos lo que iban a hacer era obedecer a Dios y disfrutar de aquello que el Señor había puesto para su deleite. Entonces, vemos que la codicia fue el pecado capital que dio al traste para que Adán y Eva cayeran de sus posiciones, previamente inducidos por Satanás.
La codicia ciertamente le llevó a ello a la avaricia. Es ese deseo desordenado de riquezas y también el deseo de cometer una injusticia que se dañará en uno al otro. La codicia es un pecado que nos ciega lo que es realmente, nos ciega a lo que es realmente importante. Cuando tú quitas la mirada de lo eterno y pones tu mirada en lo temporal, pues entonces ya tú habrás dado un paso a tu vida, a tu interior de la codicia, y ya tú no podrás agradar a Dios. Ya tú no podrás agradar a Dios. Tú vives bajo los deseos de la carne. Es un pecado capital. Según Santo Tomás de Aquino, la codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Escuchen esto. Una persona codiciosa niega, en cierto modo, la importancia de las bendiciones eternas y se aferra a las de tipo temporal o a las cosas mundanas. En otra palabra, es un amor desmesurado por las cosas materiales. Una persona que tenga ese deseo desmesurado por las cosas materiales es una persona que todavía no tiene una intimidad con Dios, y si estuvo o conoció el amor de Dios, pues hace mucho que cayó de su gracia. Como le he dicho, para analizar este principio tenemos que analizar lo que es la culpabilidad en sentido general en cuanto al matrimonio, pero también hay que analizar otros que se desprenden de este. Hay que analizar la victimización culposa. También hay que analizar el otro principio de la rectificación, la justificación, la inocencia y el de la duda razonable. Cuando hablamos de la culpabilidad en el matrimonio, señores, recuerden que Adán, cuando Dios le hace la pregunta ¿dónde está?, no era que Dios no sabía dónde él estaba. Adán responde con una pregunta, con una respuesta, yo diría, tonta. Y él trata o acusa a Dios de manera indirecta, diciéndole: la mujer que me diste por esposa me dio de comer el árbol que tú dijiste que yo no comía y yo comí. Está acusando a Dios justificándose a sí mismo. Entonces, la culpabilidad, ciertamente tenemos que aprender a conocer esta definición, este principio. Es la posibilidad de reprochar al autor de un acto. Repito, la culpabilidad es la posibilidad de reprochar al autor de un acto o una omisión. Una omisión implica que una persona deja de hacer algo que debió hacer, ¿entiendes? O un hecho que va en contra del derecho en sí, teniendo en cuenta las circunstancias y las condiciones en que éste se ha desarrollado y las demás personas del entorno social. La culpabilidad entonces exige una valoración del comportamiento humano. La culpabilidad exige una valoración del comportamiento humano. Por eso allí Dios le hace la pregunta a Adán. Ciertamente Dios lo que estaba era valorando su comportamiento, a ver cuál iba a ser su respuesta. Y como es natural, respondió conforme al pecado que ya estaba inmerso en su interior. La mujer que ahí empezó la acusación, señor. Ahí empezó la reclamación. La culpabilidad tenemos que relacionarla entonces con la responsabilidad, porque no puede haber culpabilidad si primero no hay autoridad, no hay poder, no hay gobierno y no hay alguna asignación. Recuerde que Adán tenía una autoridad, tenía un poder asignado y Dios había hablado con él. Le había dado un principio para que lo guardase. Entonces, el principio de la culpabilidad y la responsabilidad se define culpable como aquel que tiene la culpa de algo y responsable como obligado a responder de algo o por alguien. Por eso Dios le dice: ¿dónde tú estás? Dios lo estaba viendo, pero Dios quería ver su reacción. Dios estaba haciendo una valoración del comportamiento y la conducta de Adán para luego
emitir un juicio, una sentencia en su contra, porque eso es lo que hace el juez, te da la oportunidad de que tú te defiendas, de que tú presentes tus razonamientos, de que tú presentes tus argumentaciones, de que tú presentes tus elementos de defensa y darte el beneficio de la duda para que luego tú puedas ser absorbido, puedas ser condenado. Aquí él está enfrentando al juez del universo, que fue quien lo estableció y lo plantó en el jardín. Y entonces sale con aquella excusa barata de que la mujer que me diste por esposa me dio de comer del árbol y yo comí. ¿Y qué respuesta es? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La principal diferencia que reside en que la culpa es algo que se tiene y la responsabilidad es algo que hay que hacer. De manera pues que cuando hablamos de responsabilidad, también debemos conectar la responsabilidad con el pecado de omisión. El tú dejar de hacer algo que debías hacer, que debiste hacer, pues entonces tú cometes un pecado de manera indirecta y eres responsable igualmente que el que cometió el pecado. Y esto yo lo relaciono con el que tiene persona bajo su autoridad, del padre de familia tiene persona bajo su autoridad. Por tanto, cuando tú ves a tu hijo cometer algún pecado y tú no le corriges, no le interrumpe sus acciones, tú te conviertes en culpable, tú te conviertes en cómplice del pecado. Entonces, la sentencia, cuando Dios emite una sentencia, tú también eres sancionado, al igual que tu hijo. Cada quien va a responder a Dios por su pecado, pero hay pecados que ciertamente el padre va a tener que responder, o personas o autoridades tienen que responder, porque ellos están en autoridad por encima de esas personas. Por ejemplo, un político que está como cabeza de administrar los recursos del Estado, la nación, el país donde esté, y sobre sus hombros lleva muchas responsabilidades porque él tiene que satisfacer necesidades, dirigir a los pobres, albergar a los huérfanos, etcétera, etcétera, y no cumple con su trabajo, pues él tiene un pecado que gravita sobre él porque tiene una responsabilidad y es pasible de una demanda ante el reino de los cielos y puede ser sancionado. Por eso que la Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes. Pero para no salirme del tema, la culpabilidad. La culpabilidad es ese elemento básico del delito. No puede haber culpabilidad si previamente no hay un delito. ¿eh? Y luego da ese delito a una sanción tipificada que condene ese tipo de delito. Aquí vemos que el juez del universo emitió una sentencia condenatoria de manera inmediata en contra de los dos culpables que se hallaban en el jardín, Adán y Eva. Ese es el elemento básico del delito y es el nexo intelectual, oígase bien, y emocional que une el sujeto con el acto delictivo. Aquí los sujetos eran Adán y Eva, y ese nexo intelectual, ese argumento que ellos presentaron, no tuvo ninguna validez, puesto que algunas personas dicen que cuando Adán pecó, él se escondió detrás de Eva, y que a él se le olvidó lo que ciertamente Dios lo estaba mirando. Y yo puedo afirmar que ciertamente así fue, porque el pacto no fue con Eva, sino previamente con él. Él debía guardar aquel pacto, él debía vigilar su casa, él debió cuidar a su esposa y no permitirle que ciertamente su esposa tuviera ciertas conexiones, vamos a decirlo así, conversaciones, y que de cierta forma Satanás la indujera para desobedecer a Dios. Adán acusó a Dios indirectamente y se justificó él cuando dijo: la mujer que tú me diste por esposa, pero aguántate, como diciéndole en cierta manera a Dios: aguántate, que la mujer que tú me diste, esa mujer no era buena, esa mujer es mala. Es lo que está diciendo. La mujer que tú fuiste que la hiciste, mírate que yo no fui que pedí esposa, tú me la hiciste, ahora ella me dio de comer del árbol, la mujer que tú me diste por esposa, diciéndole a Dios como quien dice que esa mujer que tú me diste me hizo que te desobedeciera a ti. No. Aquí no está en buscar culpable, aquí está en que tú tienes que reconocer tu falla y tú tienes que humillarte y tú tienes que enmendar tu error, humillándote ante Dios y reconociendo que fallaste. El pecado de omisión. El pecado que Adán cometió fue el pecado de omisión. Él dejó de hacer aquello para lo cual Dios le dijo que hiciera. Él debió vigilar su morada, su casa. Él debió guardar su puerta. Aquí
podemos analizar entonces la victimización, la víctima culposa. ¿Qué fue lo que le sucedió a Adán? ¿Qué es la víctima culposa, señores? Bueno, la víctima culposa, aquellos en que la víctima ha incumplido un deber de cuidado y ha sido imprudente. El caso de Eva, podríamos decir que a Eva le cabe ciertamente lo que es la victimización culposa, porque tanto a uno como al otro le dieron las instrucciones, pero Adán debió ser la cabeza que dirigiera y gobernara su casa. Ellos incumplieron el deber de, 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 de mantenerse puro y santo delante de Dios. Entonces, se convirtieron en víctimas ambos. Al mismo tiempo que Adán se convirtió en víctima, al mismo tiempo que culpable, porque él tenía la autoridad sobre la persona que cometió el pecado. Y no cuidó, no corrigió, más bien aceptó ser un cómplice. Aceptó ser un cómplice. Hay veces que muchos hombres tienen sus esposas y en vez de corregirle las acciones que ciertamente ellas cometen, pues ellos mismos, al estar ciegos por la codicia, vamos a decirlo así, porque tú no puedes corregir a nadie si tú mismo estás en codicia. Si tú mismo estás cometiendo algún pecado, tú no tendrás lo suficiente luz para ver el pecado que está en tu compañero. Entonces tienes ceguera, y por cuanto tienes ceguera no tienes la iluminación del Padre, y tú habrás caído también y te conviertes en cómplice del pecado, puesto que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a nadie, porque ambos pueden caer en el hoyo. ¿Qué le pasó a Adán entonces? Es que ciertamente Adán en un momento dejó hay una palabra clave para descifrar esto, señores: el descuido. Adán tuvo descuido, y por cuanto se descuidó, dejó minar su casa, vamos a decirlo así. Esa es la palabra clave. Adán se descuidó y su mujer fue tomada, su mujer fue manipulada, su mujer fue convencida, vamos a decirlo así, por Satanás, para que desobedeciera a Dios. Entonces él, en ese momento, por ese descuido, el descuido trajo en sí, en su vida, una ceguera. Yo imagino que los descuidos no entran un solo día. Parece que había es lo que yo puedo percibir por la experiencia, de que el descuido no entra un solo día. El descuido va tomando cuerpo de manera paulatina, y tú vas descuidando la presencia, tú vas descuidando tu intimidad, tú vas descuidando tu relación con Dios, hasta que llega un punto donde tú vienes bajo los deseos de la carne y ya tú estás bajo codicia. Entonces, cuando tú estás en esa condición, eres vulnerable, repito, a la codicia, y ya tú estás agradando a los deseos de la carne, tú estás enfocado en las cosas temporales más que en la de Dios. Entonces ahí cuando viene Satanás y destruye tu matrimonio, destruye tu relación, destruye tu familia. Bien. Pero hay otro principio entonces que hay que analizar: la rectificación. Para hablar del matrimonio vinculante a la culpabilidad, hay que hablar de la rectificación. La rectificación, según el origen etimológico del término rectificar, en este sentido podemos decir que deriva del latín, concretamente del verbo rectificare, que puede traducirse como corregir, que es fruto de la presencia de dos componentes bien diferenciados: recto, que es sinónimo de recto, y el verbo facere, que es equivalente a hacer, según la Real Academia Española. Señores, la rectificación es, en ese sentido más amplio, puede decirse que rectificar consiste en corregir falencias o fallas. De acuerdo al contexto, el concepto puede adoptar diferentes significados específicos. Cuando una persona decide rectificar algo que ha expresado o que ha hecho, lo que hace es contradecir lo que había indicado antes. Aquí Eva lo que le dice a Adán, que la serpiente le dio. Entonces Adán le dice al Señor que la mujer le dio a comer a él. O sea, aquí todo el mundo estaba buscando un culpable. No hubo rectificación por ningún lado. Esta rectificación puede producirse por un cambio de opinión, por el acceso a una nueva información que le demuestra que lo expresado era falso o inexacto, o incluso por la adopción de una nueva postura. Rectificar es de sabio, señores.
Rectificar es de sabio, retractarse es de sabio, reconocer los pecados y estar dispuesto a apartarse es de sabio. Esto que en el Proverbio 28, capítulo 28, versículo 13 dice, el que oculta o el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí Adán no le ocultó el error que había cometido Adán, ¿verdad? Pero tampoco a Adán sin reserva no dudó en decirle a Dios que la mujer que tú me diste, como tratando de justificarse y condenar a Dios. El problema es que había algo oculto que había ocurrido entre ellos. Hubo algo que a Adán le sucedió que no está evidenciado claramente, que yo le voy a decir ahora. Adán había descuidado su relación con Dios, y por cuanto descuidó su relación con Dios, no pudo vigilar, no pudo percibir, no pudo captar, hombre, que andaba por las señales del reino, y el enemigo minó su casa. El enemigo minó su casa, logró conquistar, logró triturar los sentimientos y los pensamientos de su esposa y la indujo para que desobedeciera a Dios. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. Tenemos tantas personas que, parejas que están en el matrimonio y viven escondiéndose cosas, viven bajo los deseos de la carne, pero sobre todo hay un espíritu de brujería que es equivalente a manipulación. Mujeres y hombres que quizás, mujeres que trituran a sus hombres para que los hombres hagan cosas con ellas, pero lo ponen bajo una dieta. Usted sabe que yo le estoy hablando. Manipulación. Ya el matrimonio se convierte entonces en un negocio. Por causa de la codicia, porque la codicia está presente en diversas manifestaciones y trasfondos que la gente desconoce. Por causa de la codicia, la mujer puede llegar a manipular a su esposo para decirle, si tú no me compras tal o cual objeto, si tú no me compras esto, te voy a poner a dieta, y dura un mes para los pies y no te atiendo. Tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Manipulación. Mira, si tú no me haces esto, yo quiero que tú me hagas esto, pero en la noche no te hablo. Entonces, manipulación. Satanás puede colarse en el matrimonio fácilmente si la pareja no vive sumergida en la intimidad con Dios y no busca la sabiduría para practicarla. Adán se descuidó de su casa, pero Eva aún peor, porque si Adán estaba descuidado, me imagino que también Eva. Es que eso se contamina. Cuando uno de los dos está en descuido, el enemigo está buscando la forma de, a través de uno, derribar al otro. Aquí dice que había un pecado oculto. Adán, el descuido era el pecado que Adán tenía. Y por cuanto tenía descuido en sí, descuidó su posición de autoridad, y el enemigo minó su casa, sedujo a su esposa y la puso a cometer pecado delante de Dios. Y él también, por estar ciego, su mujer estaba llena de codicia, y él, por estar ciego, también comió de aquello que no debió comer, y también fue arrastrado, fue contaminado. Pecado de omisión. Codicia y pecado de omisión. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tanta persona con pecados ocultos, tanta persona que se le hace difícil confesar su pecado y decir, es verdad, yo pequé, yo hice tal o cual cosa y yo me humillo. Mientras la persona oculta sus pecados, mientras la persona mantiene una posición de ocultar la verdad y de no confesarse ante Dios y de no reconocer que ha fallado, esa persona permanece en pecado y no alcanza la misericordia de Dios. Fíjense bien que hay una tendencia en cuanto a la reincidencia, porque yo digo que el descuido no entra en un día. Una persona que se convierte en una persona que descuida la presencia de Dios se convierte en una persona reincidente en pecar, porque ya vive bajo los deleites y los deseos de su carne y no puede agradar a Dios. La Biblia dice que el sabio teme y se aparta del mal, más los insensatos se muestran insolentes y confiados. Es la característica de las personas que están bajo los deseos de la carne, que se vuelven necios, se vuelven insolentes, que no captan un consejo de nadie, y ellos entienden que también es característica de los orgullosos. Los orgullosos no asumen consejo de nadie porque el orgullo no les permite ver sus propias flaquezas que ellos tienen, y siempre están o se creen estar por encima de los demás. Más sin embargo, el humilde está cerca de Dios, y Dios está con él y lo restaura y lo levanta y lo guía y lo sostiene.
Mas sin embargo, del orgulloso Dios está a millones de kilómetros de distancia. El próximo principio que tenemos que analizar para analizar la culpabilidad en el matrimonio es la cualidad del culpable. Vamos a analizar cuál es la cualidad del culpable. Bueno, cuando hablamos de la cualidad del culpable, estamos hablando de reproche que se hace a quien es imputable de una actuación contraria al derecho. Estamos diciendo aquí que usted tiene que corregir su casa, corregir las cosas que también usted tiene que hablarle y decirle a la persona, mire, usted está haciendo tal o cual cosa mal hecha y yo no quiero ser tu cómplice. ¿Entiendes? Corregir la conducta inapropiada de los demás que están bajo tu autoridad. ¿Entiendes? Es el reproche que se hace a quien es imputable de una actuación contraria a la ley de Dios. Personas que de manera deliberada o, vamos a decirlo, de manera reincidente, cometen pecado y no se arrepienten, porque no lo reconocen, porque se han vuelto necios. Es una persona que ciertamente por naturaleza es negligente, no porque quizá ella no quiera obedecer a Dios, sino porque su condición no le permite ver su oscuridad. Por tanto, a ese tipo de personas siempre se le exige en cuanto a lo que es su responsabilidad o su autoridad. Y tal es el caso de la pareja en el matrimonio. El hombre y la mujer son los responsables de sus hijos menores en su casa. La culpabilidad también podemos decirlo que es el juicio de imputación personal. Allí el Señor no dejó esperar y aplicó y tomó su vara y aplicó la sentencia. Le aplicó la vara de su justicia a Adán y Eva. Ese juicio de imputación personal trajo como consecuencia que le dijera, maldita será la tierra por tu causa, le dijo Adán. Y trabajará todos los días y pidiéndose cargo te producirá y esto y esto y esto y esto. Y a Eva le dijo, por cuanto tú desobedeciste a tu esposo, porque no había sujeción, Eva no estaba sujetándose a su esposo. Eva estaba haciendo lo que le daba la gana. Eva estaba bajo los deseos de la carne. Eva estaba bajo codicia. Y por eso Satanás la indujo. Que ella debió atender a su esposo. Ella debió estar conectada con su esposo. Estaba bajo codicia. Porque ya previamente ya Dios le había dicho, mira que ustedes no deben comer eso. Pero Dios diciendo tal que no lo haga y siempre vuelve y lo hace. Estaban ya fuera del radar de Dios ambos. ¿Entiendes? Entonces, la imputación personal, el juicio de Dios. Es decir, la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y en contra del derecho, está fundado en el desacato. O sea, ellos desobedecieron la orden de Dios. Y adoptaron una conducta antiespiritual, vamos a decirlo así. Optaron por tener una conducta natural bajo los deseos de su carne. Por eso dice la Biblia que él tuvo miedo. El miedo, el sentimiento del miedo le arropó a ellos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque la conciencia natural, su conciencia espiritual se le apagó y se le despertó la conciencia natural. El alma física tomó lugar y el alma espiritual se le apagó. Quedaron desconectados de la fuente divina. Por tanto, entonces sus ojos fueron abiertos, sus ojos naturales fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, el desacato a la orden de Dios trae como consecuencia un comportamiento de una conducta natural mediante un comportamiento que es antiespiritual, en contra de la voluntad de Dios, mediante el cual el creyente menoscaba la confianza que Dios había puesto o que a Dios le tenía. ¿Entiendes? La culpabilidad es central. La culpabilidad es un principio que debemos analizarlo de manera constante y hacer un autoanálisis, una autoevaluación, preguntándole al Señor, como dijo David, mira a ver si hay en mi interior pecado. De aún aquello que yo desconozco, señores, podemos fallarle a Dios en pensamiento, en hecho, en palabra, en omisión. Por eso Dios manda que tengamos una dependencia directa y en comunión e intimidad con Él para que podamos vivir bajo
su voluntad. Si no obedecemos esto, olvídese que no va a haber obediencia, porque nada podemos hacer distanciado del Padre. Cuando hablamos de la culpabilidad, también debemos analizar que hay, como lo dije anteriormente, que la culpabilidad tiene su teoría, que es el delito, la comisión de una falta, y que se agrupan situaciones una detrás de otra, sentimientos negativos, se corta tu percepción, entonces tú quedas fuera del radar de Dios. Tenemos que analizar también en este mensaje, en este análisis, la justificación. Esto es trayendo luz a la pareja para que cuando estén en algún momento analizando, debatiendo alguna situación que esté vinculada a sus acciones, porque necesariamente la pareja que no se pone de acuerdo no pueden estar bajo la voluntad de Dios, porque primero Dios desea que se pongan de acuerdo uno con el otro, pero que los dos, bajo el mismo pensamiento, se pongan de acuerdo con Dios, porque ciertamente Dios les ha unido no solamente en carne, sino en alma, en cuerpo y espíritu. Y estar unido en alma, cuerpo y espíritu implica de que en el plano espiritual deben estar de acuerdo y pensar una misma cosa, no uno pensando en pajarito en el aire y el otro pensando de que María estaba lavando y que se la... No. Si en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, el compañero debe tener conocimiento de esa doctrina. Si vamos a hacer algo, debe haber acuerdo, porque Dios no puede bendecir a un hogar, a una casa en desorden, donde la mujer se crea que ella es la cabeza y que el hombre es y que el hombre es la chancleta. Pero tampoco Dios está de acuerdo en que el hombre se crea de tener la supremacía sobre la mujer, llegando a tal punto de utilizar su autoridad de manera abusiva para maltratar a su esposa y utilizar esa autoridad en exceso. Entonces aquí debe haber un equilibrio de autoridad, un equilibrio en el poder, en la gobernanza, y deben estar los dos bajo el poder de la gracia y el amor de Dios para que todo pueda funcionar de manera correcta. Cuando el matrimonio se convierte ya en un ring de boxeo, yo creo que hay problemas y lo que cabe es la separación. Yo no digo que sea el divorcio, pero necesariamente hay que tomar pausa en esto, señor. He visto tantos casos de que terminan en una situación de violencia, y eso es por la falta de comprensión, por la falta de respeto, por la falta de sujeción, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Por muchas veces lo descuido, que fue lo que le pasó a Adán. La justificación, que mucha gente vive justificándose, como hizo Adán, justificándose él. Eva también se justificó y estaban tratando, porque eso es lo que hace el hombre cuando ciertamente olvida su posición de autoridad, comienza a condenar a los demás, pero él nunca ve la falla que él tiene en sí. La justificación es esa noción que permite referirse al proceso y el resultado de justificar. Este verbo por su parte está vinculado a demostrar una cosa con pruebas. Hermano, si usted va a presentar alguna acusación, procure estar documentado y presente pruebas, porque eso es lo que dice la Biblia con relación a cuando un hermano cometiera alguna falta. Dice que tú debes buscar a 2 o 3 más testigos y presentar las evidencias y las pruebas para poder acusar y llevar a estos hermanos. De primero darle el consejo, si no se arrepienten, buscar a 2 o 3 testigos. Si no escucha a 2 o 3 testigos, pues llevarlo ante el consejo de la iglesia. Y si no escuchar a los ancianos de la iglesia, pues hay que expulsarlo, porque no podemos tener gente en el campamento contaminado, porque van a contaminar, van a dañar a los demás que están ahí. ¿Verdad? Porque hay un pecado que anda pululando y usted se convierte en un puente del enemigo y usted va a infectar a los demás que están ahí. Usted es un mal ejemplo. Usted trae mala vida, usted es una persona que llena de malas influencias. Usted es un puente del enemigo. Por eso es que ciertamente la Biblia dice que hay que expulsarlo. Tenerlo como gentil y publicano implica expulsarlo. Pero a veces los que están llenos de lepra, los que están contaminados, los acá que se robaron el oro, los que están en codicia, los tenemos ahí, pero hay muchos líderes que no logran verlo por la falta de visión, porque ellos también están bajo descuido, están como Adán, descuidados, pensando en pajarito en el aire, pero ya hace rato que la esposa les fue infiel, hace rato que ya la mujer está en codicia y él mismo está en codicia. Gloria a Dios. Ya está teniendo conversaciones con personas que no están adecuadas. Ya se está haciendo conexiones y relaciones con personas que no son del agrado de Dios. Ya hace rato que se salió de la comunión de Dios. El descuido, Señor, es un pecado grave. La justificación
es un comportamiento en base a ciertos motivos. Hay gente que siempre le buscan las 70,000 patas al gato, que no aceptan corrección ni consejo de nadie. Ellos siempre tienen una respuesta muy pronta para ellos justificar sus conductas torcidas. Porque que la persona, el necio no escucha. La Biblia dice que no corrija al necio para que no te aborrezca. Entonces, cuando una persona está bajo los deseos de la carne, no lo corrija. Más bien, aléjate de él. Persona con esos comportamientos en base a ciertos motivos reprochables. Para tú probar que una persona es inocente, tú debes demostrar las evidencias, debes demostrar con hechos, con evidencia palpable, lo que tú le estás atribuyendo. La justificación también puede atribuirse a la acción de justificar, que convierte o transforma lo que era injusto o no conforme a las normas. Aquí el que nos justifica, el que nos ha transformado por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, fue Jesucristo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos justos, no por nuestros propios méritos. La justificación tiene ese comportamiento, tiene un matiz que es negativo y un matiz que es positivo. Aquí estamos hablando del lado negativo, cuando tú utilizas la justificación como un medio para justificar acciones inapropiadas y condenar a los demás y justificarte tú, aún teniendo esa conducta que es contraria a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Dice que transforma lo que era injusto en justo o verdadero, conforme a un criterio de justicia. Por eso tenemos la Biblia, que es nuestro manual de justicia, y nos orienta de cómo debemos nosotros comportarnos, hacer juicio a los demás, hacer las valoraciones de los demás, llamar a los demás a cuenta, aconsejarlos, en base a lo que dice la verdad, porque la Biblia dice que con misericordia y verdad, te está hablando lo que dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y los hombres se apartan del mal. Seguimos con el principio de la inocencia. El principio de la inocencia, señores, es el estado del alma limpia, pura y sin culpa. El principio de la inocencia, repito, es el estado del alma limpia y sin culpa. Aquí Adán y Eva no pudieron demostrar que ellos eran sin culpa. Solamente presentaron unos argumentos baratos de acusación y de reclamación, pero ellos no pudieron asumir su condición de que eran culpables por haber violentado la orden que Dios les dio, por haber dejado minar su casa. La inocencia de una persona se refiere a que está libre de culpa, que no tiene maldad. Podríamos analizar entonces que hay tipos de inocencia. Vamos a analizar dos. Hablamos entonces, tenemos que hablar de la inocencia de los niños. Los niños son puros y sin mancha. Los niños tienen unas percepciones extraordinarias de que son puros y sin mancha, lo que ciertamente son declarados inocentes ante Dios, porque su conciencia todavía no ha desarrollado la capacidad de practicar el pecado, de conocer el pecado. Por tanto, podríamos decir entonces que hay otro tipo de inocencia, la inocencia que va de la mano con la sabiduría, con el conocimiento. Porque hay dos sabidurías. Estamos hablando de la sabiduría espiritual y de la sabiduría natural. Esta última es parecida, la sabiduría espiritual es parecida a lo que tienen los niños, pero la sabiduría natural es aquella que está emparentada con el deseo, con la codicia y con el conocimiento del cosmos de parte de Dios. Que eso quede claro. Esta es la gran diferencia. Aquella que está relacionada, la natural está relacionada con la búsqueda de mucho conocimiento para tener motivos y justificaciones de granjearse, vamos a decirlo así, bienes materiales y de tener todo deseo de la carne y satisfacer sus egos. Esto ciertamente no es la sabiduría al cual se refiere la Biblia, como dice el apóstol Santiago. Como dijeron un filósofo llamado Sócrates, que solo se puede ver aquello que se reconoce. Solo se puede ver aquello que se reconoce, lo que ya está en nosotros. Por tanto, la ley fue traída al hombre para que ciertamente él viera su condición de pecado y pudiese tener la oportunidad de arrepentirse. Pero cuanto muchas personas no estudian la ley, no saben que mentir es pecado, ellos no saben
ni entienden, ni han leído que la ley dice que la codicia es pecado. Entonces ellos permanecen ciegos porque todavía no han reconocido la ley que ciertamente por herencia fue transferida, la maldición que por herencia fue transferida a nosotros, y que Jesucristo vino a quitar esa maldición por medio de su sacrificio. Entre Adán y Eva, ¿cuál fue más culpable ante Dios? Yo digo que no hay pecado pequeño ante Dios. Tanto Eva como Adán tuvieron responsabilidades reprochables, optaron por una conducta reprochable ante Dios, así como Dios demanda en todas las relaciones conyugales, hombres y mujeres que fueron unidos por Él, que ciertamente asuman su condición como tal y que dejen de reclamarse, que dejen de culparse y que se humillen ante Dios, porque aquí todos fallamos de una manera u otra. Tener una condición sumisa, de reconocer la falla, perdonarse continuamente, debe ser la posición del hombre y la mujer de Dios para que pueda ganar la batalla contra el pecado. Mientras estemos en este cuerpo, no sabremos, señores, cuántas caídas tendremos. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque se le hace difícil para levantarse. Pablo dice que hay pecados de muerte, pero hay pecados que no son de muerte, por el cual yo pido que se oren. Los pecados de muerte implican sanciones drásticas, que el creyente necesariamente tiene que ser apartado del campamento de Dios y dejar a merced, vamos a decirlo así, de una sentencia, repito, muy rígida, para que pueda entender su condición y pueda arrepentirse. Pero necesariamente debe haber una humillación, debe haber un arrepentimiento genuino, y porque yo digo que para que el perdón tenga algún efecto, necesariamente debe haber un arrepentimiento, un reconocimiento del error, un arrepentimiento genuino, y estar dispuesto a apartarse de eso. Vemos que la reincidencia en muchos hermanos se hace notoria, y por tanto una persona reincidente, su alma está en peligro de ser, vamos a decirlo así, sancionada. Una persona que se convierte en reincidente lo hace por varias causas que no voy a tocar, pero sí yo quiero dejar establecer que la reincidencia muchas veces viene, la reincidencia pecal viene muchas veces por el descuido, porque eso no entra un solo día. Es como dicen muchas personas que fulano se descarrió. No. Cuando una persona se desvía de la voluntad de Dios, eso no nace en un día, eso toma tiempo, eso va tomando cuerpo, eso va haciendo una zapata. Lo que pasa es que se va metiendo poco a poco sin tú darte cuenta. Entonces, la codicia como pecado capital es uno de esos pecados que, como la envidia y otros, esos sentimientos negativos que están pululando en el aire, y que muchas veces la gente lo va captando y que se va descuidando y que va descuidando su intimidad, y por tanto, cuando tú vienes a darte cuenta, ya tú tienes el enemigo entre tu casa. Así que este tema quería analizarlo, este análisis sobre lo que es la culpabilidad, el principio de la culpabilidad en el matrimonio, para dejarle establecido y muy clara varios aspectos para los creyentes, a las parejas específicamente, para que tomen en cuenta esto y puedan entonces enmendar sus errores, levantarse con la frente en alto y decir: heme aquí, Señor, estamos delante de tu presencia, y puedan ser restaurados y renovados y puedan cambiar su conducta. Repito, lo principal que deben hacer es humillarse ante Dios, reconocer las fallas y dejar que Cristo sea quien gobierne en sus hogares. Es de la única manera que la familia puede ser restaurada, que el matrimonio puede ser restaurado, y podrán disfrutar de la presencia de Dios de manera plena, y en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo vengo orando por esas personas, por esos matrimonios, por esas familias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te presento a las familias, a los padres, las madres, los hijos. Oro para todos aquellos hombres y mujeres que quizá en algún momento se descuidaron, y que así como hizo Adán, que presentó una excusa barata ante el Padre, diciendo: la mujer que me diste por esposa, presentando reclamaciones indirectas, presentando acusaciones indirectas, justificándose a sí mismo y condenando a Dios. En esta hora yo vengo presentándote esos miles y miles y miles de matrimonios en este planeta, Padre, que están en la misma condición de Adán, que cayeron de tu gracia, que desobedecieron, que en algún momento el enemigo minó su casa, que la codicia entró, pero que ellos no se dieron cuenta. Yo vengo clamando delante de tu presencia para que usted sea restaurando y dándole la oportunidad de enmendar sus errores, y que puedan ser ellos absolvidos en su sentencia, y que pueda tu Señor pronunciar una sentencia favorable en ellos,
donde ellos puedan ser admitidos en tu reino, puedan ser sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y pueda tú, Señor, tener la posibilidad de darle la oportunidad de que sus casas puedan ser restauradas, que los ángeles puestos en cobertura en su casa puedan ser reactivados una vez más, y que tu Espíritu Santo le visite, le guíe, le ilumine, les instruya, le revele y le ayude a captar y retener sabiduría espiritual para la gloria y honra de tu nombre. Vengo orando por los niños, las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hombres y mujeres que esperan que tú, oh Dios, le estés revelando y estés tratando con ellos y le estés poniendo la pareja correcta en sus vidas. Oro para que tu, Señor, sea obrando en sus vidas y le esté concediendo la oportunidad de que ellos puedan tener esta bendición. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Y será hasta una próxima entrega cuando estaremos disertando en los próximos principios que estaremos compartiendo con relación al matrimonio. Será hasta una próxima entrega. Shalom.